Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, drama, intriga y sobre todo, mucho pero mucho amor prohibido. Vamos a hablar de esas series turcas que te atrapan desde el primer episodio, te hacen conectar con los personajes y, seamos honestos, te sacan unas cuantas lágrimas. Sí, esas series que te dejan pensando en el amor, el destino, las decisiones que tomamos y las consecuencias que enfrentamos. Prepárense para un viaje emocional porque vamos a explorar algunas de las mejores series turcas que giran en torno al amor prohibido. Series que han roto récords de audiencia, han generado debates apasionados y, lo más importante, nos han hecho sentir intensamente. Pero antes de empezar, si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas ahora mismo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, donde exploramos lo mejor del entretenimiento turco y mucho más. Prometo que no te arrepentirás. Ahora sí, empecemos. Vamos a comenzar con una serie que estoy segura, muchos de ustedes ya conocen y aman, Aşk Memnu, o Amor Prohibido como se le conoce en español. Esta serie es un clásico, un verdadero icono de la televisión turca. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Adnan tiene dos hijos, Nihal, una joven que está creciendo, y Bülent, un niño. Además vive con ellos Belul, un sobrino de Adnan, joven, atractivo y mujeriego. Biter, insatisfecha con su matrimonio y resentida por su madre, Firdevs, una mujer calculadora y manipuladora, se siente atraída por Belul. La atracción es mutua y pronto se embarcan en un romance apasionado y peligroso que inevitablemente tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es una serie que explora temas complejos como la infidelidad, la ambición, la soledad y la búsqueda del amor verdadero. Los personajes son complejos y están llenos de contradicciones, lo que los hace aún más interesantes y realistas. La actuación es impecable, especialmente la de Beren Saat como Biter y Kıvanç Tatlıtuğ como Belul. La química entre ellos es innegable y te mantiene pegado a la pantalla. La serie es visualmente impresionante, con una fotografía cuidada y una banda sonora emotiva que intensifica cada escena. El vestuario, la decoración y la ambientación recrean a la perfección la alta sociedad turca de la época. Pero más allá del romance prohibido, Aşk Memnu es una reflexión sobre las convenciones sociales, las expectativas familiares y la búsqueda de la felicidad. La serie te hará cuestionar tus propias creencias sobre el amor, el matrimonio y la moralidad. Prepárense para llorar, reír, enojarse y sobre todo, sentir profundamente. Profundicemos un poco más en los personajes de Aşk Memnu. Biter, interpretada magistralmente por Beren Saat, es un personaje complejo y profundamente herido. Hija de Firdevs, una mujer obsesionada con el dinero y el estatus, Biter arrastra una profunda herida por la infidelidad de su padre y la frialdad emocional de su madre. Su matrimonio con Adnan, un hombre mucho mayor que ella, es en parte una rebelión contra su madre y una búsqueda desesperada de seguridad y estabilidad. Sin embargo, la riqueza y el lujo no pueden llenar el vacío emocional que siente Biter. La aparición de Belul en su vida desencadena una tormenta de pasión y deseo, pero también la expone a la culpa, la vergüenza y la autodestrucción. Biter es un personaje trágico, una mujer atrapada en una jaula dorada, que busca desesperadamente el amor y la felicidad, pero que termina destruyéndose a sí misma y a quienes la rodean. Belul, interpretado por el carismático Kıvanç Tatlıtuğ, es el arquetipo del joven seductor y despreocupado. Huérfano desde niño, ha sido criado por su tío Adnan y vive en la mansión Ziyagil disfrutando de todos los privilegios sin asumir ninguna responsabilidad. Belul es impulsivo, hedonista y superficial. No se toma nada en serio, ni siquiera el amor. Su relación con Biter comienza como un juego, una aventura prohibida que le proporciona emoción y adrenalina. Sin embargo, a medida que la relación se intensifica, Belul comienza a experimentar sentimientos que no esperaba. Se siente atraído por la belleza, la inteligencia y la vulnerabilidad de Biter. Pero su miedo al compromiso y su incapacidad para asumir las consecuencias de sus actos le impiden entregarse por completo a la relación. Belul es un personaje contradictorio, un joven encantador y atractivo, pero también egoísta e inmaduro. Su indecisión y su cobardía contribuyen a la tragedia final de la historia. Adnan Ziyagil, interpretado por Selçuk Yöntem, es un hombre bueno y noble, pero también ingenuo y ciego. Todavía afligido por la pérdida de su esposa,
Adnan busca la felicidad y la estabilidad en su matrimonio con Biter. Él ama sinceramente a Biter y cree que ella también lo ama. No sospecha en absoluto de la infidelidad de su esposa con su sobrino. La ceguera de Adnan es en parte una consecuencia de su propia bondad y de su incapacidad para ver la maldad en los demás. Pero también es una forma de autoengaño. Adnan prefiere ignorar las señales que apuntan a la verdad porque teme enfrentarse a la posibilidad de perder a Biter. Cuando finalmente descubre la verdad, su mundo se derrumba. Adnan es un personaje patético, un hombre bueno que es traicionado por las personas que más ama. La serie también cuenta con personajes secundarios muy bien desarrollados, como Firdevs, la madre de Biter, una mujer ambiciosa y manipuladora que solo se preocupa por el dinero y el estatus, Nial, la hija de Adnan, una joven inocente y vulnerable que se enamora de Belul, y Ilmi Onal, un antiguo rival de Adnan, que está decidido a vengarse de él. Aşk Memnu es una serie que explora las complejidades de las relaciones humanas de una manera profunda y conmovedora. La serie nos muestra que el amor no siempre es suficiente para superar las diferencias sociales, las expectativas familiares y los propios demonios internos. La serie nos enseña que las decisiones que tomamos tienen consecuencias y que a veces el amor prohibido puede llevar a la destrucción. Continuemos con otra serie que también ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos, Kara Sevda, o Amor Eterno en español. Esta serie cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven ingeniero de clase media, y Nihan Sezin, una joven de familia adinerada, que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir Kozcuolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Emir obliga a Nihan a casarse con él para salvar a su familia de la ruina, separando así a Kemal y Nihan. Kemal, devastado, se va de Estambul y trabaja arduamente para convertirse en un hombre exitoso. Años después, regresa a la ciudad con el objetivo de vengarse de Emir y recuperar a Nihan. Kara Sevda es una serie llena de giros inesperados, intriga y pasión. La historia te atrapa desde el principio y te mantiene en vilo hasta el final. Los personajes son complejos y están muy bien desarrollados. Burak Ozcivit como Kemal y Neslihan Atagul como Nihan ofrecen unas actuaciones magistrales que te harán sentir cada emoción. La serie explora temas como la venganza, la ambición, el amor verdadero y la lucha contra la injusticia. La música es preciosa y acompaña a la perfección cada momento de la historia. Kara Sevda es una serie que te hará reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de luchar por lo que crees. Y sí, también te hará llorar a mares. En Kara Sevda, la diferencia de clases sociales es un obstáculo fundamental para el amor entre Kemal y Nihan. Kemal, un joven inteligente y ambicioso, proviene de una familia humilde que vive en un barrio modesto de Estambul. Nihan, por su parte, es una joven artista de una familia rica y poderosa que vive en una mansión frente al Bósforo. A pesar de sus diferencias sociales, Kemal y Nihan se enamoran profundamente y sueñan con un futuro juntos. Sin embargo, su amor se ve amenazado por las presiones familiares y las maquinaciones de Emir, un hombre obsesionado con Nihan que está dispuesto a todo para conseguirla. El personaje de Emir Kozcuolu es uno de los villanos más memorables de la televisión turca. Emir es un hombre poderoso, rico y despiadado que utiliza su dinero y su influencia para manipular y controlar a las personas que lo rodean. Está obsesionado con Nihan y está dispuesto a cualquier cosa para casarse con ella, incluso chantajear a su familia y arruinarlos financieramente. Emir es un personaje complejo y retorcido que genera tanto odio como fascinación. La venganza es un tema central en Kara Sevda. Kemal, después de ser separado de Nihan y ver su vida destruida por Emir, se dedica a trabajar arduamente para convertirse en un hombre exitoso y poderoso. Años después, regresa a Estambul con el objetivo de vengarse de Emir y recuperar a Nihan. La venganza de Kemal es un proceso lento y doloroso que lo transforma profundamente. A medida que se acerca a su objetivo, Kemal se enfrenta a dilemas morales y se da cuenta de que la venganza no siempre trae la felicidad que esperaba. Ahora pasemos a una serie un poco más reciente, pero que también ha cautivado a audiencias de todo el mundo, Silla Beyaz Aşk, o Amor en blanco y negro en español. Esta serie cuenta la historia de Asl, una doctora idealista, y Ferhat, un sicario frío y despiadado. Sus caminos se cruzan de manera inesperada cuando Asl es obligada a tratar a un hombre al que Ferhat ha herido. Ferhat, presionado por su tío, un hombre poderoso y corrupto, obliga a Asl a casarse con él para protegerla y silenciarla. Asl, aterrorizada y desesperada, acepta casarse con Ferhat, pero jura que nunca lo amará.
Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, Asl descubre la humanidad que se esconde detrás de la fachada de Ferhat, y Ferhat, a su vez, se siente atraído por la bondad y la compasión de Asl. Silla Bellazasc es una serie que explora la dualidad del bien y el mal, la redención y el poder transformador del amor. La serie tiene una estética oscura y misteriosa que la hace muy atractiva. Los personajes son complejos y están llenos de matices. Ibrahim Çelikkol como Ferhat y Birce Akalay como Asl ofrecen unas actuaciones intensas y convincentes. La serie te hará cuestionar tus propias percepciones sobre el bien y el mal, y te mostrará que incluso las personas más oscuras pueden encontrar la luz. Y sí, también te hará suspirar y llorar de emoción. La evolución de Ferhat en Silla Bellazasc es uno de los aspectos más fascinantes de la serie. Al principio, Ferhat es un hombre frío, despiadado y violento que no tiene reparos en matar para proteger a su familia. Sin embargo, a medida que pasa tiempo con Asl, comienza a experimentar sentimientos que no esperaba. Se siente atraído por su bondad, su compasión y su idealismo. Asl le muestra a Ferhat que hay otra forma de vivir, una forma que no implica la violencia y la muerte. Ferhat comienza a cuestionar su propio código moral y a darse cuenta de que su vida está vacía y sin sentido. A través del amor de Asl, Ferhat encuentra la redención y se convierte en un hombre mejor. La relación entre Asl y Ferhat es una relación intensa y apasionada que se basa en la confianza, el respeto y el amor incondicional. Asl, a pesar de su miedo inicial a Ferhat, se da cuenta de que él es un hombre herido que necesita amor y comprensión. Ella lo acepta tal como es con sus defectos y sus virtudes, y lo ayuda a superar sus traumas del pasado. Ferhat, a su vez, protege a Asl y la ama con todo su corazón. Él está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, incluso arriesgar su propia vida. Y para terminar esta selección, les quiero recomendar una serie que, si bien no es estrictamente sobre amor prohibido en el sentido tradicional, sí explora un tipo de amor que desafía las normas sociales y familiares, Erkenzicus, o Pájaro Madrugador, en español. Esta serie cuenta la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora y espontánea que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día su hermana mayor, Leila, le consigue un trabajo en una prestigiosa agencia de publicidad. Allí Sanem conoce a Candy Beat, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. Entre Sanem y Can surge una atracción instantánea, pero su relación se ve complicada por una serie de malentendidos y obstáculos. Sanem, sin querer, se ve envuelta en una trama de espionaje y mentiras que pone en peligro su relación con Can. Erkenzicus es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas, pero también te tocará el corazón. La serie celebra la libertad, la autenticidad y la importancia de seguir tus sueños. Demet Özdemir como Sanem y Can Yaman como Can tienen una química increíble que te hará creer en el amor a primera vista. La serie es visualmente alegre y colorida, con una banda sonora pegadiza y unos personajes secundarios entrañables. Erkenzicus es una serie que te dejará con una sonrisa en la cara y te recordará que el amor verdadero siempre encuentra la manera de florecer, incluso en las circunstancias más difíciles. Y aunque no te haga llorar tanto como las otras, te aseguro que te emocionará. El espíritu libre de Candy Beat es un contrapunto a las convenciones sociales y familiares que pesan sobre Sanem. Can ha viajado por el mundo, ha vivido aventuras emocionantes y no se deja influir por las expectativas de los demás. Sanem, por su parte, ha crecido en un entorno tradicional y se siente obligada a cumplir con las expectativas de su familia. Can le enseña a Sanem a ser ella misma, a seguir sus sueños y a no tener miedo de romper con las normas sociales. La serie celebra la individualidad y la importancia de ser auténtico. Sanem y Can son dos personajes muy diferentes que se complementan a la perfección. Sanem le aporta a Can la estabilidad y la conexión con sus raíces que él necesita. Can le aporta a Sanem la libertad y la confianza para ser ella misma. Juntos aprenden a aceptarse mutuamente y a construir una relación basada en el amor, el respeto y la confianza. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que exploran el tema del amor prohibido. Cada una de ellas tiene su propio estilo y su propia forma de contar la historia, pero todas comparten la misma capacidad de atraparte, emocionarte y hacerte reflexionar sobre el amor y la vida. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas de amor prohibido. Espero que hayan encontrado alguna serie que les interese y que les haga pasar un buen rato. Y ahora, para recapitular un poco, hemos explorado 4 series fascinantes: Aşk Memnu, un clásico que examina la infidelidad y la ambición;
Karasebda, una historia épica de venganza y amor eterno, Silla Bellazask, que nos muestra la redención a través del amor en blanco y negro, y Erkencikus, una comedia romántica que celebra la autenticidad y la persecución de los sueños. Cada una a su manera, nos ha ofrecido una perspectiva única sobre las complejidades del amor y las relaciones humanas. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y me siento muy agradecida por su apoyo. Ahora me gustaría saber cuáles son sus series turcas favoritas sobre amor prohibido. ¿Cuáles les han hecho llorar más? ¿Cuáles les han robado el corazón? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus recomendaciones. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones. Hasta la próxima y que tengan un día lleno de amor.